análisis, como siempre, lo que está pasando en nuestras coyunturas, y nosotros queríamos contarles e invitarles a todos y todas el día jueves, el día de mañana, a propósito de que se está cumpliendo un día más sobre el Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud, tendremos una jornada antiesclavista a favor y en acompañamiento a los hermanos y hermanas que resisten en Furcagua, esta hacienda abacalera que casi por 60 años, en las dos sentencias de primera instancia y de apelación en la segunda instancia, ha declarado la existencia de esclavitud moderna en nuestro país. Así que invitarles a todos y todas, va a ser una jornada desde la mañana. Estaremos en una rueda de prensa a las 9 de la mañana en los en los exteriores de la Defensoría del Pueblo. Y también a partir de ese entonces tendremos marchas pequeñas a instituciones como la Asamblea Nacional, la Corte Constitucional, la misma Defensoría del Pueblo, con entrega de documentos que exigen ya un cumplimiento de las sentencias y que pueda cambiar y reparar a estos hermanos y hermanas, 123 hombres y mujeres que están haciendo esta acción ya hace 4 años en el país. Y lo otro es invitarles, por la tarde, en cambio, a partir de las 2 de la tarde estaremos en la Casa de la Cultura, en la Sala Benjamín Carrión, con toda una jornada artística de hombres, mujeres de arte que se han sumado también a esta iniciativa de seguir trabajando por los derechos humanos en el Ecuador y decir nunca más Furcagua en el país, nunca más la esclavización moderna en el país, en ninguna clase de trabajo que se haga en este país. Así que nosotras queremos invitarlas a todos, todos, todes. Una manera también de aportar a esta forma ha sido con firmas de respaldo a los hombres y mujeres que están resistiendo, pero también si tienen donaciones, en, en víveres no perecibles, ropa en buen estado, y si tienen algunas otras formas de hacer llegar sus donaciones y su respaldo también con sus firmas y su presencia serán de suma importancia para este acto que lo hemos denominado la primera jornada antiesclavista en el país, en acompañamiento a los hermanos y hermanas que resisten en Furcagua. Así es que a todos, todas, todes, bienvenidos a esta jornada que quiere decir en el Ecuador no más esclavización moderna, no más punir sobre los cuerpos racializados, empobrecidos y campesinos de nuestra patria, que son hombres y mujeres que han trabajado en esta hacienda abacalera por casi 60 años en condición de esclavitud moderna. Así que con esto nosotros queremos empezar este Tambores en la Diáspora y pedir también a Ronnie que nos ayude con nuestra cortina de la presentación de nuestros invitados y invitada de hoy. Así que damos paso a nuestra cortina y muchísimas gracias nuevamente por estar aquí en este Tambores en la Diáspora. Ya que por favor que me permitan ingresar a unos, que me acepten algunos invitados. Ya, Lo posible que Ronnie, son estudiantes. ya. Ronnie, pedirte por favor ahí ayuda. Este es un programa especial. Tendremos también a los estudiantes del doctor Edwin Arroyo Mercado que nos estará acompañando en esta entrevista. Así que pedirles por favor en esta sala un poquito más de amplitud y que permitan a estos estudiantes y a nuestras compañeras también ingresar. Con eso vamos a nuestra cortina de la presentación de nuestros invitados e invitada de hoy.
Hola, estamos ya de regreso en esta. Decirte, Ronnie, y decirles a todos y todas, yo no tengo un buen retorno, no sé si solo es soy yo, pero no tengo un buen retorno y se escucha muy lejano, Ronnie, y no escuchamos finalmente la cortina. Entonces, no sé si soy solo yo, Marisol, ¿tú estás escuchando bien? Preguntarles también Sí, a nuestras invitadas si están escuchando bien, tienen un buen no, retorno. no tenemos buen retorno tampoco, se escucha como lejos. Ahí pedir por favor a Ronnie, pedirte por favor que nos ayuden con eso. No sé si tenemos algún problema de conectividad, pero sería muy importante poder tener un buen retorno porque estamos escuchando todo muy lejano y entiendo tampoco la transmisión se hizo de la cortina, no la logramos escuchar finalmente. Bueno, con esto, Marisol, te doy paso para presentar a nuestros invitados, nuestras invitadas y veamos cómo nos va ahora con las conexiones, ojalá de mejor manera en esta tarde. Muchas gracias, Jackie. Bueno, claro que sí, de manera especial quiero dar la bienvenida a María Belén Mena Ayala. Ella es médico por la Universidad Central del Ecuador, magíster en salud pública por la Universidad San Francisco de Quito y PhD en ciencias por la Universidad Sao Paulo. También es docente en farmacología en la Universidad Central del Ecuador, investigadora de temas relacionados a la acción, al acceso a medicamentos y tecnologías sanitarias, y también dirige el Observatorio de Publicidad Engañosa de Medicamentos de la Universidad Central del Ecuador. Integra redes regionales como Decisiones Informadas de Medicamentos, Salud y Derecho. Cree que el acceso a los medicamentos de calidad, seguro y eficaces deben ser priorizados con respecto a los intereses del mercado. Bienvenida María Belén Mena Ayala. Gracias por compartir con nosotros en este programa. También Muchísimas está con nosotros gracias. el doctor, Uh-huh. bienvenida. También está con nosotros el doctor Edwin Arroyo Mercado. Él es vicepresidente del Colegio de Médicos de Esmeraldas. Él es médico de atención de primer nivel, tiene un masterado en gestión de riesgos y desastres, también un curso internacional en administración en servicios médicos de emergencia. También es docente de la Universidad Católica Filial de Esmeraldas en la carrera de enfermería. Es responsable de la planificación del Consejo Nacional Africano Ecuatoriano, CONUA. Actualmente, y ya les había mencionado, es vicepresidente del Colegio de Médicos de Esmeralda. Doctor Edwin Arroyo Mercado, bienvenido y muchísimas gracias por compartir este espacio. Muchas gracias, Marisol, y gusto de compartir con ustedes. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Vemos que también tenemos a los estudiantes, hermano doctor Edwin Arroyo, eh, están también siendo parte de esta cátedra, aquí con estos dos profesionales que aparte de ser médicos, también imparten cátedra académica sobre medicina. Yo quería empezar justamente hablando sobre este nuevo rebrote, cómo ha ido, yo no sé, primero comenzar entendiendo qué pasa en el Ecuador, porque no hemos tenido estudios que podamos saber cómo ha ido evolucionando el virus, pero también llegamos a ser en la región, en toda América, incluso con Europa, uno de los países de la región más afectada, con 5 veces más, incluso que Europa en contagios en América Latina para el año pasado, y ahora con un gran rebrote que se dice que inició en Sudáfrica, ¿verdad? O por lo menos ahí se lo estudió y ahí se lo reconoció, que es esta variante Omicron, pero que ya está en muchos países del mundo. Entonces yo quiero dar la bienvenida, doctor Edwin Arroyo, cómo entender la evolución del virus en el país y cómo esta variante está afectando en este momento toda esta estabilidad en nuestro país, que ya se empezaba a hablar de un regreso a clases progresivo, que ya se empezaron nosotros aquí en Quito, las fiestas de Quito, ya con grandes concentraciones para las fiestas, cómo debemos analizar esto y cómo también tomar en cuenta lo que estará pasando con esta nueva variante. Bienvenido. Sí, muchas gracias, hermana Jackie. Extendí justamente la invitación a los estudiantes porque estamos viendo la materia de educación y comunicación en salud. Y justamente este tema tan interesante y actualizado en cuanto a la pandemia.
En referente a la pandemia, hay que aclarar que aún la pandemia no ha terminado. Desde que se activó la alerta mundial, los mecanismos epidemiológicos de vigilancia epidemiológica no han parado. Es decir, están constantemente trabajando. Como antecedente, el 26 de junio del 2021 sale el boletín donde OMS, la Organización Mundial de la Salud, está citando cuáles son las variantes, de preocupación y de interés. Obviamente, en ese informe no está citado la Omicron, pero ya estaba activado la alerta con la variante Delta, que era de preocupación. Estamos hablando de hace 5 meses, pero para el 9 de agosto ya se crea unas recomendaciones de vigilancia epidemiológica como estrategia para hacer seguimiento de casos posibles de nuevas variantes de preocupación. Simultáneamente, el 26 de noviembre, ya sale publicado los casos de Sudáfrica, a nivel de Alemania, a nivel de Hong Kong, de Israel, los casos, y que tenían relación de un país de procedencia que era Sudáfrica. La Organización Mundial de la Salud ya declara la alerta mundial como de infección mundial, de contagio mundial, y que activa todos los mecanismos de reforzar su estrategia de vigilancia epidemiológica. Los casos han estado constantemente reportándose, pero sí analizando nuestro canal epidemiológico, nuestra curva epidemiológica, se nota como que si hubo un silencio epidemiológico en varias semanas epidemiológicas de este año, pero la transmisión ha sido constante. Entonces, ¿qué analizamos nosotros de la actual alerta epidemiológica mundial? No hay información, pero de acuerdo a las recomendaciones científicas, tenemos que activar, y si está activado, reforzar nuestra vigilancia epidemiológica. Primero, en determinar la secuenciación. En el caso de Ecuador, ya ubicándonos aquí en nuestro país, no se ha realizado una secuenciación de qué variantes virológicas están en nuestro país circulando, por ineficiencia a veces de laboratorio o mecanismo o grupo investigativo. Segundo, si hay algún otro comportamiento clínico de la sintomatología original para poder determinar alguna variable. Y tercero, ver la capacidad o, en este caso, lo que decimos nosotros, la evasión del sistema inmunológico post vacuna, que muy poco lo ha hecho el ministerio. Entonces, solamente como preámbulo, esa situación. Muchísimas gracias, doctor. Aquí entonces preguntar también a nuestra invitada, a la doctora Belén Mena, también muchísimas gracias por estar en este espacio. ¿Cómo entender entonces, Belén, estas alertas, como nos dicen, sí son alertas, tal vez no están aquí todavía,
pero cómo tomar decisiones sobre estas alertas antes de que estén y antes que sea un contagio muchísimo más fuerte. Y en eso hacer una, y creo que es un poquito con la presentación que hizo nuestra compañera Marisol de Ti, de entender esta justicia también en la distribución sobre las vacunas y el acceso a medicamentos como tal, porque existe ya, justo con esta variante Omicron, algunas reacciones mundiales donde una de las voceras de África sobre la medicina ya ha dicho que parte de la problemática de la Omicron en Sudáfrica y en África en sí tiene que ver con el poco acceso que ha tenido África a las vacunas y que ha sido también una forma de cerrarle las puertas a tener de una manera más justa, diríamos en alguna manera, el acceso a las vacunas. Belén, bienvenida a este espacio de Tambores en la Diáspora. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Bueno, tu pregunta es compleja de responder. ¿Cómo entender esta variante? Mientras todo el planeta no se vacune de forma rápida, es lo que va a pasar. Las mutaciones que generan variantes son parte de la evolución natural de todas las especies. En este caso, Omicron llama la atención porque no conocemos mucho y tiene una constelación de mutaciones, 50 mutaciones y más súper críticas, que nos dejan inquietudes como, por ejemplo, ya hay un caso en Israel de personas con tercera dosis que se contagiaron y que contagiaron a otros con 3 dosis. Entonces ahí nos deja dos inquietudes. Es el tema de los test que tenemos, ¿serán capaces de reconocer a Omicron? No sabemos, porque la mayoría de pruebas utilizan ciertos genes específicos que pudieron haberse mutado. Esto es algo que aún no sabemos. Y segunda cosa, ¿será que burlan las vacunas? No sabemos. Son dos interrogantes que sabremos, digamos que en las siguientes 3 semanas. Por otro lado, por el momento, hay que preocuparse más por Delta que por Omicron, porque Delta sí puede ser más agresiva, más contagiosa e incluso atacar de una forma más severa. Y contra Delta no hemos podido hacer mucho. Más allá de la variante que sea, más allá de, porque mañana tendremos la Xi, la X, la no sé qué, hay miles de variaciones, las de interés crítico son aquellas que se monitorean. Ahora, que se haya reportado en Sudáfrica no significa que allí fue el origen. Lo que sí hay que entender es que solo o menos del 10% de la población de África ha tenido acceso a la vacuna. Yo aquí les invito a la reflexión un poco de el tema de la pandemia, no es solamente desde el punto de vista microbiológico o de la vacuna. No debemos ser vacunocéntricos, porque pasa por el tema de acceso justo y equidad en la distribución de las vacunas. Entonces, Europa niega los vuelos desde África hasta Europa. Pero algunos países de Europa no han decidido todavía en la Organización Mundial del Comercio levantar las patentes para que, por ejemplo, India pueda producir vacunas a mejores precios y de mayor cantidad para que los países de África puedan tener acceso a la vacuna. Entonces, cuando tú miras totalmente este ciclo medio perverso del acceso de las personas, terminas mirando cómo la determinación social de la salud incide directamente en la oportunidad que tengamos los ciudadanos del mundo de tener acceso a algo que sabemos que funciona. Las vacunas reducen significativamente el riesgo de enfermar gravemente y morir. Estos casos de personas con 3 dosis vacunadas que se les encontró Omicron con 3 dosis, ventajosamente no han sido casos graves, sino leves. Esto quizás nos da una luz de esperanza de que Omicron va a desplazar a Delta en algún momento, Delta dejará de replicarse tanto y tal vez la variante que nos domine, que esté circulando más, sea Omicron, que no es muy prematuro en este momento decir que sea o no más agresiva. Entonces, yo creo que debemos ser cautos con el tema de las medidas sociales. La vacuna funciona, sí, pero también funciona la mascarilla, el distanciamiento, el lavado de manos. Y aquí viene una reflexión profunda de
A ver, ¿nos volvemos a encerrar como en abril del 2020? No Ujú, podemos, ujú. no hay, el hambre no espera, la gente no tiene trabajo, no tiene que comer y volver a un confinamiento quebraría la economía de las familias con mayor situación de vulnerabilidad económica, vulneraría un montón de otros derechos de alimentación, de vivienda, de educación, etc. Entonces, aquí Ujú. nos jugamos en un equilibrio entre qué podemos hacer. Y yo cuestionaba esto de que se permiten discotecas, pero se cierran escuelas. Yo que sepa, el alcohol no nos hace más obedientes, no nos hace más seguros de las normas de bioseguridad. Entonces tenemos un aforo de 100% en los buses, pero estamos impidiendo que los niños vayan a la escuela. Los centros comerciales pueden abrir, pero a la señora de las mandarinas le perseguimos porque nos va a atacar. Entonces Ujú. sí creo que es momento de que haya un equilibrio de las recomendaciones. Por un lado, y esto va a ser muy difícil porque necesitamos un equilibrio de prudencia para no contagiarnos, pero tampoco para morirnos de hambre, porque necesitamos reactivar la economía de forma responsable. Y diciembre, que es un mes de fiestas, de reuniones, de visitar a la familia, y también la depresión y toda la crisis que puede haber de salud mental ya en las familias, porque no nos hemos visto, y nos extrañamos y nos queremos. Y quién sabe que esta sea la última cena de Navidad que compartimos entre hermanos o con los abuelitos. Estas Mm. son situaciones que nos invitan a pensar en qué podemos hacer. Bueno, no podemos hacer nada para acelerar la información y tomar datos reales con los ojos abiertos. No podemos hacer eso. Podemos distanciamiento, lavado de manos, mascarilla, motivar a vacunarse. La probabilidad de morirse debido a una reacción adversa por la vacuna es parecida a la que un rayo le caiga 2 veces un 29 de febrero a alguien. Puede pasar, pero es poco probable. Y la probabilidad de morir debido al COVID cada vez es más alta. Las camas de unidades de cuidados intensivos ya se están llenando y eso sí es preocupante. Entonces Ya. sí tenemos esta necesidad de un equilibrio y prudencia. Muchísimas gracias. Estamos justamente hablando con María Belén Mena. ¿Y qué podemos hacer? Regresamos con esa pregunta, nos vamos a este corte obligatorio y ya regresamos para seguir teniendo esta plática sobre esta nueva variante y sobre la pandemia en realidad en el Ecuador y el mundo. Punto Pi.
Pasaba un carnaval en una discoteca, la gente nos decía que de la perfecta era Martina, que ella es de los dos. Tranquilo con la chica porque es un robot. Para toda esa gente que está caliente, viene lo metálico entrando en ambiente. Viene lo metálico, la quinta dimensión, vienen inventando su propia canción. Pasaba un carnaval en una discoteca, oh sí, en una discoteca. Pasaba un carnaval en una discoteca, oh sí, en una discoteca. Venimos cantando de Borbón para todo el Ecuador, los tres metálicos. Venimos cantando de Borbón para todo el Ecuador, los tres metálicos. Chop, chop, metálico, chop, chop, metálico, huyea, metálico, huyea, metálico. La gente le pide que se lo cante, el carnaval está sonando y la gente está bailando. La gente le pide que se lo cante, el carnaval está sonando y la gente está brincando. La gente le pide que se lo cante, el carnaval está sonando, los metálicos están cantando y al ritmo de esta música la gente está gozando. La gente le pide que se lo cante, a topa no vide yo ni mani manse, a topa no vide yo ni mani manse. A topa no vide yo ni mani manse, a topa no vide yo ni mani manse. Chairemo, chairemo. Venimos cantando de Borbón para todo el Ecuador, los tres metálicos. Venimos cantando de Borbón para todo el Ecuador, los tres metálicos. A topa no vide yo ni mani manse, a topa no vide yo ni mani manse. A topa no vide yo ni mani manse, a topa no vide yo ni mani manse. Chairemo, chairemo. Y rapadero pa' la coris, rapadero pa' la coris. Y vamos, ¿para dónde? Pa' la disco. Y vamos, ¿para dónde? Pa' la disco. Chairemo, chairemo. Chairemo, chairemo. Chairemo, chairemo. Chairemo, chairemo. Guarapo me está fumando. Radio Pichincha. Y estamos ya de regreso aquí en este Tambores de la Diáspora. Teníamos ahí un intermedio de una cancioncita de Madera Metálica. Y claro, pedirles a todos, todas, que creo que no es tiempo de ir a las discotecas, como nos decía la doctora Belén. María Belén, no sé si todavía está aquí. Entiendo que tiene que salir. Sí, aquí estoy escuchando hermosa música, hermosa. Sí, nos gustaría más bien, por su tiempo, ir cerrando con esto que nos parecía muy importante, con esta pregunta y este cuestionamiento. ¿Qué hacer entonces? Tenemos una pandemia, tenemos no solamente con esta nueva variante, nos decía usted que la Delta está también aquí y que no hemos tenido, nos decía también el doctor Edwin Arroyo, un seguimiento y un estudio real y que hubo un silencio epidemiológico en el país donde no nos permiten tener como claras algunas cosas. Y por lo tanto, no sé si médicamente sí se está haciendo, se tiene un control, se sabe qué está pasando. Han habido otras agravantes como la que hacíamos referencia, ¿no? Que solo el 10%, por ejemplo, en el continente africano ha tenido acceso y que es necesario tener una democratización y de acceso real a la vacuna para que esa pandemia cambie su rumbo y tener por lo menos que no se va a ir, decimos y entendemos que no se va a ir, que va a estar aquí, pero que este alto índice de muerte se pudiese evitar. ¿Cómo entonces, qué hacer? ¿Qué hacer frente a eso? ¿Qué hacer desde la política pública que también se debe hacer? Y qué hacer también desde esa responsabilidad nuestra como ciudadanos de a pie, diario, lo que hacía referencia, ¿no? En que nuestros niños, está bien que se abran las escuelas. Yo personalmente tengo un guagua de 10 años que no le enviaría al sistema educativo, no porque no confíe en los maestros, sino que podamos hacer nosotras, sino porque el sistema de salud, si mi guagua llega a enfermarse, toda la responsabilidad será mía y yo no confío en el sistema de salud. ¿Qué haríamos? ¿Cómo ver eso, María Belén? Es una situación súper compleja,
porque no se movilizan los recursos. Recordemos que, por ejemplo, la Constitución señala que debía aumentarse el presupuesto general del Estado el 0,5% anualmente hasta superar el 4%. Han pasado 13 años y no llegamos al 4% en salud. Entonces, es un tema de movilización de recursos financieros, porque es una forma de enfrentar. Claro que redistribuir el presupuesto significa quitarle un 1% a quién, a Fuerzas Armadas. Nadie va a querer tomar, esas son decisiones incómodas, difíciles, poco atractivas para los tomadores de decisiones. Mas también creo que debemos aprender a vivir con el COVID. El COVID llegó, será estacional, no vamos a poder, será como el sarampión quizás, que debamos pasar varios años hasta poder vacunar al planeta entero de una forma rápida. Y luego tienes el buen grupo de personas que no quieren vacunarse porque pueden tener sus razones legítimas, porque es su derecho individual de no vacunarse, pero deben entender que esto está afectando a las mayorías. Y entonces, mientras no lleguemos a un acuerdo, esto quizás no va a ser superable. ¿Qué podemos hacer? No, como dices, o sea, el sistema de salud está colapsado, no hay suficientes recursos. Necesitamos, por un lado, cuidarnos. ¿Y a qué me refiero con eso? Si usted tiene diabetes, debe estar controlada su diabetes, porque si le llega a dar COVID, va a morir. Si usted es hipertenso, no deje su medicamento de la hipertensión. No dejemos a los niños sin las otras vacunas. Las otras enfermedades no se fueron de vacaciones, siguen allí y están silentes. Entonces, es intentar crear justamente estas redes de apoyo, esta solidaridad entre nosotros. En esta Navidad, no gasten juguetes importados, compre cosas del barrio, de la economía solidaria. Si tiene que hacer una canasta navideña, ¿por qué no movilizar el recurso en la señora de la tienda, en la señora del... Eso quizás va a ser una respuesta desde la comunidad hacia la comunidad para poder enfrentar esta pandemia. Entendemos que diciembre es un mes de mucha economía, que dinamiza, que nos mueve. Hagámoslo con responsabilidad. Distanciamiento, lavado de manos, tapabocas. Lo de las escuelas es controversial, porque quizás hay hogares donde los niños están protegidos, pero también hay otras realidades de niños que no están siendo abusados, violentados, que no tienen internet, donde no están comiendo siquiera, porque a veces el desayuno o el almuerzo escolar era el único momento para tener un alimento. Entonces, a mí me preguntan, ¿qué tiene más riesgo? ¿Un bus al 100% o la escuela? Creo que la escuela es más segura. Pero ahí viene el otro tema, ¿no? De cuántos recursos se ha movilizado para adecuar las escuelas. Esmeraldas no tiene agua potable, por ejemplo. ¿Cómo vamos a hacer que los niños se laven las manos? Y sí, hay que hacer minga y hay que colaborar, pero oigan, la educación es un derecho que garantiza el Estado. ¿Dónde está el capital movilizándose para adecuar las instalaciones, para que los niños, niñas, adolescentes tengan condiciones dignas de retorno? Y no son las mismas realidades. En Guamote, donde hace un frío, abrir una ventana si llueve puede enfermarles de otras cosas. Entonces sí creo que se necesita un poco aterrizar la política en la realidad del contexto local, de las necesidades que cada distrito o comunidad tiene diferentes y tratar de hacer lo mejor que podamos con lo que tengamos. ¿Qué tenemos hoy? Distanciamiento, lavado de manos, mascarilla. Y si usted piensa en salir en estas fiestas a visitar a alguien que no se ha vacunado, ay, el mejor regalo que le puede dar es ayudarle, acompañarle a vacunarse. Y si no está vacunado, sepa que puede haber un riesgo enorme. Dios está en cualquier lugar. Quizás no sea este el tiempo de irnos a encerrar en espacios cerrados a hacer las novenas. Eso puede ser un foco de riesgo, porque la mascarilla la usamos 10 minutos, luego nos la sacamos para tomar algo y nos olvidamos cuál era nuestra mascarilla y nos intercambiamos y se acabó la protección. Las secuelas de diciembre las veremos en enero y esperemos que las cosas. Muchísimas gracias de mi parte. Gracias y adelante. Doctora, muchísimas gracias por tan clara, tan claro. Yo creo que es necesario que seamos así y ustedes que están haciendo ese trabajo tan importante como médicos, como médicas, doctoras, puedan hacer eso. Muchísimas gracias a María Belén por estar aquí y seguimos con nuestro invitado. Entonces, queríamos solo despedir y que podamos concluir con esta ya segunda parte de esta entrevista. Doctor, ¿qué haríamos entonces? ¿Cómo tomar estas precauciones y cómo tomar decisiones que efectivamente puedan salvaguardar la vida y la integridad de nuestra población y también de lo que pasa en el mundo, ¿no? Porque no estamos ajenos a eso.
Bueno, también quiero saludar a mi esposa que está conectada a la licenciada Sierra, la seguidora número 1. Entonces, La saludamos también desde este espacio. Cris, un gran abrazo. que por ejemplo ahorita está laborando, ¿no? Está haciendo honor a su profesión, ¿no? Miren, yo creo que llamar a la concientización o a la conciencia a nivel mundial. 2 años de pandemia que no sabemos hasta cuándo va a durar, pero algo muy importante que debemos tener en cuenta, dejar la hipocresía mundial de los acuerdos internacionales. Se acordó sobre el programa COVAX y miren, África tiene menos del 10% de vacuna. Pero no pensaron que este es un efecto rebote. Si nos vacunamos las grandes potencias y no vacunamos a los pobres, el virus se va a desarrollar mucho más ahí. Primero, dejar esa hipocresía, equidad y trabajar técnicamente a nivel mundial, porque las recomendaciones, la Organización Mundial de la Salud están ahí. Eso hay que corregirlo sobre la picada. A nivel de región, mire, fortalecer los sistemas de vigilancia epidemiológica. Si usted va al aeropuerto de Quito, dígame cuál es la zona de cuarentena y cuál es la zona de aislamiento. Entonces, la gente utiliza mucho los términos y no utilizamos la parte técnica. Los técnicos no están ahí, los epidemiólogos. Y somos críticos nosotros porque estamos afuera. Mire, lo irónico en Esmeralda, el epidemiólogo de carrera está dando atención médica en un consultorio. El epidemiólogo de carrera. Y no está en la toma de decisiones o en el asesoramiento técnico de la institución. Entonces, ahí ya más o menos debemos de entender cómo debemos responder. Primero, formar el equipo técnico multidisciplinario a nivel nacional. El otro llamado ya en nuestro país, que los acuerdos internacionales tienen que adaptarlo a nuestra realidad. Mire, 3 emergencias sanitarias, estado de excepción. ¿Dónde están los recursos? Entonces, la política general tiene que ir encaminada a la política de la salud. Y decía la colega que me antecedió, ¿dónde están los recursos? Tenemos todos los esfuerzos y ¿dónde están los recursos? Lo que le faltó decir, además de que tenemos a los crónicos no transmisibles, diabéticos, hipertensos, que tenemos 1 año sin medicamentos con estos pacientes. ¿Qué vigilancia epidemiológica podemos hacer? Entonces, corregir, actuar de manera consciente de que aquí está en juego nuestra vida, la vida del ciudadano común, del pobre, del de a pie, los afroecuatorianos, todos. Entonces, aterrizar las políticas, las medidas, las estrategias epidemiológicas, y el Ecuador como tal requerimos que, por favor, fortalecer nuestra red de diagnóstico para hacer el seguimiento, la secuenciación de las presencias de las variables. Además, y con esto concluyo, la comunidad ya ha hecho su parte. En lo personal, en el análisis que hacemos nosotros como Comisión Científica del Colegio de Médicos, la comunidad ha hecho su parte. Se ha comportado, ha utilizado su mascarilla, su lavado de mano, su distanciamiento social, pero eso no es todo, eso es una parte. Hablemos en un global del 100%, es un 10%. Entonces, a la comunidad lo que nos toca decirle, vea, así, su autocuidado, cuídese, usted cuide a la familia. Y en ese sentido, reforzar todas nuestras medidas que la venimos aplicando. Y sí, y ese es un tema
Y yo veo acertado la decisión de la no reapertura de clases. Nosotros como Colegio de Médicos dimos un pronunciamiento donde decíamos, un momento, pandemia no ha terminado, no hemos hecho el verdadero estudio, seguimiento de la aplicación de vacuna, porque esa debe ser la piedra angular para llevar a todos los territorios a su normalidad. Necesitamos hacer el proceso investigativo para decirles, señores, sus anticuerpos son adecuados y no se va a transmitir la enfermedad. Entonces, acertada la decisión, y por eso decía, ojalá que no solamente sea un discurso, sino que se aplique dentro del ministerio con un equipo multidisciplinario de los técnicos y que se apliquen las medidas o todos los protocolos o las políticas de salud a nivel nacional y con recursos. Estás con el micrófono apagado, Jackie. Mari decía que muy claros, yo creería que nos han dejado aquí unas claridades muy importantes y ojalá todas estas reflexiones, todos estos pedidos que son los que se han hecho y estas reflexiones sobre la pandemia, sobre estas formas desiguales de hacerse las cosas, de que se necesitan políticas direccionadas a entender unas diferencias, unas características puntuales de las regiones y en el caso del Ecuador, este pedido que hace el doctor Edwin. Yo ahí solo 2 minutitos, doctor Edwin, para decir, desde el Colegio de Médicos se ha podido articular, se ha podido hacer incidencia y decir, a ver, miren, señores de toma de decisiones de los gobiernos locales, nacionales, se necesita esto. ¿Se ha tenido, se ha hecho, se ha propuesto? ¿Hay alguna respuesta respecto de estas recomendaciones desde los profesionales? Sí, nosotros desde que iniciamos hemos hecho un seguimiento, en el caso a nivel cantonal, a nivel provincial y a nivel nacional. Hemos hecho pronunciamientos, hemos solicitado justamente de manera técnica. El equipo está conformado por un equipo multidisciplinario técnico, un epidemiólogo, un máster en gestión de riesgo, medicina familiar, clínico, medicina tropical. Donde hemos dado propuesta en el caso local, Esmeralda, seguimos asesorando al COE cantonal y de hecho la experiencia que hemos tenido muy buena a nivel de país, es el único colegio de médicos que está asesorando directamente, técnicamente al COE, en este caso al COE cantonal de Esmeralda, y hemos recibido mucha receptividad de las autoridades. Claro, el cuello de botella de las instituciones es la crisis económica, la limitante económica. Hemos propuesto estudios, solamente alcanzamos a hacer uno, que fue un estudio politáctico donde lo lideró el hermano David Quiñones, que de hecho es el epidemiólogo provincial, ¿sí? Donde nos dio una información importante como base para tomar decisiones. No confiábamos en los datos nacionales, creamos localmente y comparamos y nos ha servido. Luego una propuesta de un estudio mucho más avanzado post vacuna, obviamente presupuesto alto, limitante económica, pero seguimos asesorando a la medida de las posibilidades locales y también hacemos propuesta nacional. Ministerio, la zona, acogió algunas propuestas y la ha adaptado acá en nuestro sistema de salud. Qué importante. Creeríamos que esa es una de las cosas que se deberían hacer, pero claro, una de las cualidades o algo que ha seguido o una de las que no ha la variante que no ha variado en esta conversación ha sido la asignación de recursos. Es importantísimo y lo que nos decía también María Belén era justamente eso, que no se ha asignado con el presupuesto necesario establecido por ley en el país
y mucho más ahora en medio de una pandemia. Nosotros agradecerles, muchísimas gracias también a los jóvenes que han estado aquí. Nuestro saludo también a Cristina, que nos está escuchando. Doctor, muchísimas gracias por estar en este Tambores en la Diáspora y por todas esas luces que nos dejan también con esas recomendaciones y también con esas recomendaciones para los que toman decisiones en el país y la importancia de esta pandemia que no ha pasado y que necesitamos seguir precisamente inyectando capital, inyectando para investigaciones, saber qué está pasando en el país, cómo las variables funcionan, cómo las variables actúan dentro de nuestro país, que nos parece muy importante. Muchísimas gracias por estar en este Tambores en la Diáspora, este día miércoles, Mari, estamos llegando al final de este programa. Cómo no, agradecer al público, a sus estudiantes también que nos estuvieron acompañando, en especial a nuestros dos invitados, importantísimos sus aportes, coincido muchísimo con ustedes. Creo que si no hay esa relación entre institución de salud y institución gobierno, no se va a solucionar nada, porque la desigualdad es lo que nos ha llevado precisamente a toda esta gama de desigualdad, ¿no? Muchísimas gracias y hasta el próximo miércoles. Okay, muchas gracias y gusto de compartir. Muchas Saludos gracias. A la distancia, hermano Jackie. Saludos. Y a Marisol. Okay, a las órdenes siempre. Y a mis estudiantes retomamos la clase. Muchísimas gracias, doctor. Desde aquí hemos estado en este Tambores en la Diáspora, hacerles un recuento y una invitación para mañana, la jornada antiesclavista en Quito, que será una jornada desde las 9 de la mañana en acompañamiento y en exigencia de justicia y reparación para los hermanos y hermanas que resisten sobre la esclavitud moderna, que ha sido reconocida en 2 instancias, en primera y segunda instancia, declarada por los jueces nacionales del país que existe esclavitud moderna en el país. Sin embargo, estos hombres y mujeres no han tenido ninguna reparación de parte del Estado ni de la empresa y estamos pidiendo a la Corte Constitucional que se haga cargo, que tome el caso y que lo revise, porque no creemos que estas personas, estos hermanos y hermanas que casi por 60 años han sido esclavizados, sigan en estas condiciones. Así es que todo un llamado a todas y todos. Mañana nos encontramos a partir de las 9 de la mañana en toda una jornada antiesclavista. Síganos y tendrán toda la información. Abrazarles y agradecerles infinitamente por estar cada miércoles en este Tambores en la Diáspora. Quien les habla, Jacqueline Gallegos, y también estuvo mi compañera Marisol Soba. Muchísimas gracias por estar. Gracias, Ronnie, por todo ese acompañamiento técnico. El tiempo de nuestra casa adentro terminó por ahora. Estaremos de vuelta la próxima semana, como todos los miércoles a las 16 horas. Para encontrarnos con los sonidos, voces y canciones que usted demanda y disfruta. Los tambores se toman un descanso. Programa Pluri